So welcome everybody. Just as a reminder to all of us in the room, today and always that we have our meetings. We want to come to our meetings and always discuss and review our norms. One of the biggest requests is that we are solutions oriented. We want to make sure we have our cameras on so that we make connection with all of you, which is why we don't host our meetings in a webinar format. We want to ensure that any questions that you have, we answer. And so in order for us to be able to do that in a more effective way, we want to make sure that you use the bubble where you can drop on the chat your questions. And then the other piece is throughout the meeting, we're going to ask that you are muted. And unless we give a space where you all can drop your questions. ¿Ok? Voy a repasar las normas de nuestra junta. Usualmente cuando tenemos juntas, queremos asegurarnos de crear un espacio donde estamos buscando soluciones, tener la oportunidad de prender la cámara para hacer una conexión con ustedes, ya que de modo que estamos virtuales. Y la otra es asegurarnos de que cuando tengamos preguntas, las pongamos en la burbujita de preguntas para así nosotros poder responder a sus preguntas. Miss Herrera es muy buena para usualmente responder a las preguntas inmediatamente, así es que pónganse atentos, que ella usualmente va a responder. Y también el símbolo, les pedimos que este símbolo es en relación a quedarse en mudo durante la junta y realmente eso es para nosotros poder repasar toda la información que tenemos y poder ya al final dar un tiempo para las preguntas si hay. ¿Ok? Y de nuevo, esta junta se está grabando para los padres que no están presentes. So again, this meeting is being recorded for our parents who aren't present with us. So very important for us is to always connect you back to our school vision. And very important for us to ground ourselves in that, remembering that our purpose as a school is to really establish success experiences for our students, preparing them for college and career so that they have a choice and that they also contribute to the community in a positive way. Una de las metas de nosotros es siempre recordar nuestra visión como escuela. Y eso es que sus hijos tengan experiencias de éxito siempre y ese éxito los lleve a tener la opción de escoger colegio o carrera más adelante, ya sea que la opción quede en ellos. Y que ellos no solamente tengan esas opciones, pero también que ellos puedan contribuir a su comunidad de una manera positiva. ¿Ok? En este momento les voy a pedir, tengo una pregunta. So at this point, I'm going to ask, I have a question. With a new president and vice president, how are you feeling? And what are you hopeful for? La pregunta del día de hoy es, hoy tenemos un nuevo presidente y una vicepresidente. ¿Cómo se sienten? ¿Y qué esperanza tienen? Les voy a pedir que escriban su respuesta en la burbujita. Les voy a dar 3 minutos para que respondan. Y de nuevo, perdón, déjenme repasar a las previas. La pregunta es, hoy con un nuevo presidente y vicepresidente, ¿cómo se sienten y qué esperanzas tienen? So with a new president and a new vice president, how are you feeling? And what are you hopeful for? If you can drop your response in the chat. Hi, Miss Huerta. Good to see you. Thank you for being here. Hi, Miss.
Están empezando a caer las respuestas. Veo mis paredes, dice contenta y con buenas expectativas. Esperamos lo mejor para todos. Miss Herrera nos dice que ella se siente esperanzada. Miss Pryor puso que ella espera un futuro de muchas esperanzas. La señora Méndez acaba de poner muy contenta, positiva y esperamos un mejor futuro. Ah, Yoli puso, estoy agradecida en llegar en este momento en donde tenemos que unirnos a los cambios que nos ayuden a nuestras comunidades y tengo fe y eduque unidos. ah, Lograremos lo mejor. Una persona no hace el cambio, todos juntos. Muy cierto. Y Mr. Calcanas, que se siente muy contento. He feels very happy that we have a new beginning. Vamos a comenzar con muchas cosas nuevas. Un comienzo nuevo. Ok, muchísimas gracias a todos por participar. Fe y esperanza es lo que veo, ok. So we're going to go ahead and continue with our parent updates. So we want to give you information so that you know what to expect. So first and foremost, we want to start with sharing with you all information or data from our network. As you all know, we are a partnership school. So as a partnership school, here are all the schools that are listed at the bottom. When we look at our attendance for the 2021 school year to date, which means up until from the beginning of the school year in August to December, this is where we landed. We are at about 93% attendance, which is overall a great celebration for us as a school. Lo que les estoy mostrando actualmente son los datos referente a las escuelas que todas las escuelas que pertenecen a nuestro socio partnership, ¿verdad? A esta sociedad que tenemos nosotros. Siendo miembros de estas escuelas, nosotros estamos en una asistencia de un promedio de 93% de asistencia desde agosto hasta diciembre. Y quiero decirles que es muy buena asistencia, es un logro de celebrar como escuela y eso se lo atribuimos a los maestros. So that in turn is a really huge celebration for us to consider in terms of our teachers. So we have to recognize our teachers and the work that they do. Okay, so we are going to give the floor to Miss Pryor, who's going to be talking to us about grades, and I will go ahead and translate. Le vamos a dar el piso a Miss Pryor, que es una de las subdirectoras, nos va a hablar acerca de los grados y después yo voy a traducir. Good evening, everyone. Thank you for joining us. We're just going to look at the data we have for grading from the beginning of the year, our first 10 weeks of grading to our last week of grading. Looking at this data, we're looking at D's and F's. We focused on these students because these are our kids that were in critical danger of not passing, and we wanted to step in and really help them. So if you notice in the first 10 weeks with D's and F's in English, we had 26%, 46% in math, 51% in science, and 37% in history. You want to translate that? Or... You can continue. Go ahead. And then our 15-week, we realized we had problems with the grading and with the D's and F's. So we started teachers were doing great work teaching. So they adjusted their grading practices a little. And each semester we went down in D's and F's. So for the 15-week, we had 41% in ELA, 47 in math, 42 in science, and 43 in history. So the final grading period, which was right before Christmas break, the district said, look, we understand we have a problem, and we had already been making adjustments. Our teachers had made adjustments. So we didn't give any Fs the final semester. We gave incompletes for those Fs. And so the I incomplete, those have the opportunity to change to a passing grade. So we're still lowering our D's and F's to 34% in English, 34% in math, 34% in science, and 33% in history. Okay.
Entonces ahora voy a traducir la información. Esto es una comparación de nuestros grados y lo que quiero realmente enfatizar es el trabajo arduo que han hecho los maestros en términos de los grados. Lo que ustedes van a hacer, van a ver en esta pantalla es un descenso la mayoría de veces en todas las materias. En algunas subió en la semana 15, pero de nuevo volvió a bajar en la semana 20. Entonces, en la semana 10 fue cuando nosotros tuvimos charlas con los maestros referente a los datos de los grados y les hicimos ver la cantidad de alumnos que estaban obteniendo Fs. Entonces, en inglés tenían 26%, en matemáticas 46%, en ciencias 51%, en historia 37% de los alumnos. Para la semana 15 ya los maestros habían empezado a hacer trabajo en referencia a cómo poder solucionar esta situación. Entonces, todavía hubo un alto porcentaje de Fs, como ustedes pueden notar aquí, en inglés, en matemáticas, en ciencias y en historia. Sin embargo, el distrito todavía nos puso una alerta y nos dijo, ¿saben qué? Tenemos que volver a revisitar las Fs y hacer algo al respecto, una intervención un poco diferente. Entonces, para la semana 20, los maestros, a todos los alumnos que tal vez hubiesen obtenido una F, recibieron una I de incompleto. Si ustedes pueden ver, a comparación a la semana 15, son los porcentajes de Fs y aquí están los porcentajes de los alumnos que hubiesen sido Fs que todavía pueden ser si es que los alumnos no completan las asignaciones que los maestros les otorgaron. Pero en combinación a las Ds y Fs estamos en un promedio de 34% si es que los números se mantienen de este nivel, que ya es un mejoramiento a donde estábamos anteriormente. So just reviewing last semester, when the kids were to receive D's or F's, the teachers sent in their email a notice that looked something like this. So it outlined the class that they were receiving the F final grade in, and it gave the students a little more time to make up some of the work and have opportunity to get a passing grade. So that's what came in their email. ¿Ok? Actualmente lo que ustedes están viendo en la pantalla es la carta que los alumnos recibieron si ellos obtuvieron una I o una F en su última calificación. Si ellos recibieron ese grado, entonces ellos también recibieron una carta que se parece idéntica a esta, fue enviada por correo electrónico a los alumnos y los alumnos dentro de esta carta indica para qué término es la carta y las asignaciones que fueron otorgadas por los maestros y para cuándo las asignaciones se vencen. Entonces, los alumnos recibieron esto por medio de un correo electrónico directamente del maestro si es que ellos obtuvieron una I o F. Okay. So if your child received an incomplete on the report card, this is what happens next. The students have until January 29th to complete any of that work and submit to the teacher. By February 13th or February 15th, the teacher needs to have graded those papers. And then on the 16th, the grade will change. The teacher changes the grade. If the child doesn't make any changes to the grade, then that F, the I will turn back to an F. So if you need to make up your work, you still have time until the 29th, and then the 16th is when the grade will change. If you have any questions or you need to speak to the teacher, just email them and let them know that you would like a conference with them. Muy importante, en esta pantalla ustedes van a ver qué es lo que sigue. Ya los alumnos se les dieron las asignaciones, tuvieron el tiempo para a completarlas, pero aún el tiempo está extendido hasta el 29 de enero. Entonces, muy importante que si su hijo fue otorgado asignaciones para completar, todavía tienen tiempo de completarlas hasta el 29 de enero. ¿Qué pasa después de ahí? El maestro el 15 de febrero va a asignar grados.
Cuando el maestro asigne grados para el 15 de febrero, usted lo va a ver reflejado en el 16 de febrero. Entonces, si ustedes tienen su cuenta activa del portal de padres, ustedes van a poder ver actualmente lo que sucede el 16 de febrero, que es cuando se cambian los grados. Una, si su hijo completó el trabajo, el grado va a mejorar. Pero si, por ejemplo, su hijo fue asignado tareas y no las completó, se va a revertir ese grado a una F. De ahí, si por alguna razón ustedes tienen alguna pregunta, es muy importante que ustedes envíen un correo electrónico a los maestros. Si ustedes necesitan esa información, está dentro de nuestra página de la escuela, donde ustedes la pueden otorgar, lo pueden encontrar, al igual que por medio de sus hijos, por medio de Schoology o por su cuenta del portal de padres, ustedes pueden enviar correos electrónicos. So this is the last part on the grades. It's just to let you know when the reporting cycles begin and end. So you will expect, if your child is in danger of not passing, the last day is the cutoff for the teachers to put grades in. So then you should receive a notice 2 weeks prior to that saying your child is at risk. You need to do some extra work. So the first report card will just be a progress monitoring report. The second 10 weeks will be, your grades will be due March 17th. The progress report will be April 28th, and then the final grades will be June 7th. Since we're not on site, the district will mail all these report cards to the students in the mail. So around about 2 weeks after the last date, you should receive the report card in the mail. Thank you. Lo que ustedes están viendo reflejados aquí en la pantalla son las fechas cuando los grados van a salir, el último día en que los grados van a ser sometidos y cuándo es que se abre la ventana para esos grados de ese término. Estos son el primero que ustedes ven que dice Progress Report, ese es el de la semana número 5, donde dice Midterm es la semana 10, Progress Mark Report, ese es la semana 15 y este es el último de la semana 20. Algo muy importante en estas fechas, ustedes van a recibir las calificaciones por medio del correo, el distrito los va a enviar. Aproximadamente se tarda 2 semanas en enviar correo, así es que sean pacientes con el distrito, van a ser enviados, pero vuelvo a lo mismo, si ustedes tienen su portal de padres activo, ustedes van a tener acceso a esas calificaciones inmediatamente. ¿Ok? Entonces los van a tener disponibles. Revisen el portal de padres. Algo muy importante que nos recordó Ms. Herrera en la mañana es, actualmente no sabemos cómo vaya a ser la circunstancia para nuestros alumnos de octavo grado y culminación. Usualmente para los niños de octavo grado necesitamos los grados antes para asegurarnos de quién va a culminarse y quién no. Entonces, es importante que ustedes sepan que esto puede variar si su niño está en octavo grado, porque tal vez los grados se sometan antes de tiempo. Okay, so just very important to highlight that for our final mark reporting period, which is the 20-week, for our 8th graders that engage in culmination and are going to participate, we need their grades beforehand. And so therefore this date might happen prior to the 7th for our 8th graders because we need to know who's going to make it to culmination or not. Okay. So thank you, Ms. Pryor, for that information. Not sure if there were any questions at this point. I'll pause for a minute. If you do have questions, don't forget to put them on the chat. Okay. Tienen preguntas, por favor, pónganlos en el chat. Okay. So at this point, something very important. Why are we talking about grades? We are talking about grades because grades are an indicator for us as a school that if our students are doing well. So one of our goals in second semester moving forward is to have a coherent plan that addresses mastery of learning for our students.
Una de las cosas muy importantes para nosotros como escuela es asegurarnos de que los grados sean una manera o el vehículo que estamos utilizando para monitorear el dominio del aprendizaje que los alumnos están teniendo. Como escuela hemos hecho una meta. As a school, we have created a goal for second semester that should help us identify our students that are on track with mastery of learning. So our goal says 80% or more of our students with basic, proficient, or advanced synchronous and asynchronous attendance will demonstrate mastery of the priority standards by performing at a C or better. La meta dice el 80% o más de los estudiantes con asistencia sincrónica o asincrónica, básica, competente o avanzada demostrará dominio de los estándares de prioridad con su desempeño de C o mejor. Entonces, este es un lenguaje que ya estamos adaptando como escuela. Tenemos diferentes áreas de enfoque que estamos asegurándonos de que todas se alineen a ayudar a los alumnos a tener éxito y dominio sobre el aprendizaje. Eso es lo más importante en el segundo semestre. So in second semester, our biggest priority is to ensure that our students are mastering the learning. And so everything that we are doing, whatever pocket you see here, or whatever emphasis or area of focus, we want to ensure that there's a direct alignment with mastery of learning and how our students are doing. And again, we cannot dismiss that we want students to connect and we want them to be present every single day. No queremos negar el hecho de que la asistencia ahorita es crítica. Queremos de que ellos tengan muy buena asistencia. Okay. So we're going to go ahead and start talking about learning expectations. So I want to make sure you all can help us. You are our partners already. You're all helping us a lot at home. Quiero hablar acerca de la ayuda que ustedes ya nos están dando. Una, ya nos están ayudando bastante, pero la otra manera en que usted puede ayudar a que su hijo logre ese éxito en nuestra meta. So we want you to achieve that goal, that your child achieves the goal that we have established for second semester. And here's the way you can do it. Here are 3 questions that are vital for you to have as a parent that you could also utilize at home with your children. Aquí están 3 preguntas que ustedes pueden usar que son vitales para que usted pueda monitorear el aprendizaje de sus hijos. The first question, what am I learning today? La primera pregunta, ¿qué voy a aprender el día de hoy? Usted le puede preguntar en casa a su hijo, ¿qué aprendiste el día de hoy? You can ask your child at home, what did you learn today? That is about the content they are learning. Eso es acerca del contenido que ellos están aprendiendo. La segunda pregunta, why am I learning this? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? For us, it's very important that students identify relevance to their learning, because if they can relate or understand why this learning is important, then they will enjoy that learning. Si ellos encuentran la relevancia del aprendizaje, entonces ellos van a estar entusiasmados con lo que ellos están aprendiendo. The third question, la tercera pregunta, how will I know that I have learned it? ¿Cómo sabré que he aprendido? Esa es una pregunta que el alumno se tiene que hacer, pero usted como padre también la puede hacer diciendo, ok, ahora, ¿cómo supiste que lo que aprendiste hoy lo aprendiste bien? Y eso es algo que ustedes pueden hacer en casa. So you at home can emphasize that question by saying, how do you know that what you learned today, you learned it right? Okay, so, and we want to promote success. Queremos promover el éxito en sus hijos. Muy importante, y esto lo he visto, lo vi el semestre pasado, la mayoría de nuestros alumnos se han comportado a la altura. Y yo qué les puedo decir, estoy muy orgullosa de ser la directora de ellos.
Last semester, I got to witness and I got to, I feel very proud of being the principal of my dear pirates. And they know that because they have been exemplar. And I have watched it and witnessed it myself as I have gone into classrooms. And I can tell you the administrative team at least has done um, over 150 observations throughout. And so that is an important highlight. But what we have seen is our students living to the code of honor, and that is acting responsibly, being respectful, and claiming excellence. Una cosa que quiero añadir es, nosotros como administración de la escuela hemos visitado las aulas virtuales y hemos estado en más de 150 salones visitando, observando qué es lo que está pasando y los alumnos se han comportado a la altura, siempre actuando responsablemente, siendo respetuosos y clamando excelencia. Así es que siempre viviendo bajo el código de honor y eso es algo excelente. If students need reminders, here's what you can do as a parent and remind them on how they can continue to exemplify the code of honor, and that is arriving on time, having their cameras on, um, completing their assignments, and participating in class. Si los alumnos sabemos que ellos necesitan recordatorios y no tiene nada de malo, ¿verdad? Todos los necesitamos. Muy importante para que ellos puedan mantenerse viviendo, uy, perdón, mantenerse viviendo bajo el código de honor es llegando a tiempo a su clase, asegurándose de tener la cámara prendida, asegurándose de completar sus asignaciones y participando en clase. Acuérdense que las rutinas y expectativas son muy importantes. Desafortunadamente, yo no los puedo tener en una aula en la escuela como quisiera. I wish I could provide a classroom where your children could be there and they would be safe. Unfortunately, we cannot. And so routines and expectations are going to be very important. You're starting off a second semester. The kids are starting off strong. The teachers are already establishing routines in the classroom with your children. So at home, you can do the same thing, creating a space for your children to log into. And I know the circumstances are different at different households, but remember, important, the essentials. Creating a space where your child can log in and connect, and also where they will find all of their school supplies. Muy importante crear esas rutinas y expectativas. Una de las cosas más importantes, si sabemos que cada circunstancia es diferente en el hogar, es crear un espacio donde su hijo se va a meter y estar en clase. Muy importante designar esa área en la casa y también ese espacio, al igual que sus útiles de la escuela. Y lo último, the final point that I want to recommend and remind all of us, we do have teenagers in our households, right? And so our teenagers are very creative with the things they tell us, but we want no excuses for them to log on and be successful. Una de las cosas muy importantes, sabemos que todos trabajamos, todos estamos con adolescentes en el hogar y estamos trabajando con adolescentes, muy importante para nosotros, y son muy creativos, pero no queremos excusas, queremos que se metan a sus clases y que participen. Ok, antes de hablar acerca de nuestra comunicación, le voy a dar el piso a Mr. Calcanas, que fue una de nuestras adiciones a la escuela en los últimos meses, ¿verdad, Mr. Calcanas? Sí, muchísimas gracias por haberme invitado. Thank you very much for allowing me to be here. It is an honor for me. Actualmente yo trabajo como la persona que es el título 3 y soy trabajando como entrenador de los maestros. Tengo más de 30 años trabajando para el Distrito de Los Ángeles y lógicamente yo soy bilingüe. Viví 17 años en México, más de 30 años en Estados Unidos, entonces yo me puedo identificar con los estudiantes y puedo entender la experiencia por la que ellos pasan cuando aprenden inglés,
Por eso me dedico a esto. Para mí, el aprendizaje de inglés es esencial. Sin embargo, como ustedes pueden saber, también es importante el español. Entonces, yo quiero estar trabajando con ambos grupos, tanto con el grupo que está aprendiendo inglés como con el grupo que sabe español y mantener que esa riqueza cultural se mantenga. Ms. Ortiz ha mencionado que tenemos un programa que se llama el programa Dual Language Program, que es de español, y quiero fortalecer ese programa y quiero contribuir con lo que tengo a ese programa. So I am more than happy to be working with you as the Title III. It's an honor for me. And one of the things that I am looking forward to do is to work also with the dual language program. There is a Spanish program in the school that I also want to support. I am bilingual and I am looking forward to do my best. I'm going to put my phone number here in the chat. If you have any questions, please call me. Voy a poner mi número de teléfono ahí abajo en donde está la información. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, con toda confianza, comuníquense conmigo. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Calcanas. And we also have another addition to our Stevenson family, and that is our Bills coach, Mr. Armando Tejeda. Ahora le voy a dar el piso al señor Armando Tejeda, que es una de nuestras nuevas adiciones también a la familia de Stevenson, y es nuestro entrenador de instrucción de Bills. Adelante, Mr. Tejeda. Está hablando en mudo. He was muted. Disculpen, muchas gracias por la invitación y gracias por tenerme. Thank you for the invitation and thanks for having me. I am the new Bills coach at the Stevenson, and my role is to work with teachers and students and incorporating technology in the classroom. Although we are implementing technology with fidelity, the purpose of this position is to encourage students to look more into the STEM fields of education and making sure that we give the students what they need so that they can start looking into the fields of technology, engineering, and math, so they could enrich themselves and prosper in their future. And my role is to facilitate that, working with the students and the teachers. I've been in the district for about 16 years, not as long as Mr. Calcanas, but I still have the same passion and willingness to work, and I'm looking forward to being a productive member of the Stevenson family. Bueno, gracias, es un placer estar con ustedes. Soy el nuevo instructor de Bills en la Stevenson, y la razón o el propósito de esta posición es trabajar con los maestros y con los estudiantes e implementar la tecnología que estamos usando a diario para que nuestros estudiantes quieran perseguir esas carreras esas carreras que son muy agradables, como en las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, y asegurarnos de que ellos aspiren a tener esas posiciones para que sean exitosos en el futuro. Y mi meta es trabajar y facilitar esto, y de vuelta servir a esta comunidad y esta familia que con brazos abiertos me acepta. Y en adición, también estamos tratando de establecer esa conexión con el portal de padres. Así de que si necesitan todavía establecer esa conexión en el portal de padres, por favor, vamos a poner la información ahí. Ustedes se pueden poner en contacto con nosotros y les ayudaremos a facilitar ese proceso. Also, we are here to help you with the parent portal. If you still need assistance with establishing an account with the parent portal, we'll be more than happy to help you. I'm going to share my personal information also, and please feel free to call me, email me, do whatever you need to do so we can establish that important connection between you and the Stevenson family. Okay, thank you. So much. Thank you so much. Muchísimas gracias. Voy a volver a compartir la pantalla. I'm going to go ahead and share again. Just to ensure that we all have, okay. So it was perfect opportunity for us to welcome them. So on the chat, you're able to put a welcome message, and en la burbuja les invito a que le pongan un mensaje de bienvenida a los dos caballeros que son parte de nuestra nueva familia de Stevenson. Okay.
We're going to go ahead and talk about our Stevenson communication. So one of the things that we're trying to do is ensure that we're always updating our information on our Stevenson website. Una de las cosas que estamos tratando de hacer es que continuamente esté la información al corriente en nuestra página de la escuela que ustedes van a encontrar. Muy importante, tenemos también un canal de YouTube donde van a encontrar la mayoría de nuestra información o videos o grabaciones que tengamos como escuela. Y también tenemos una página de Facebook y también tenemos nuestra página de Instagram. Es donde usualmente ponemos toda la información para los alumnos para que ellos también se mantengan informados, ya que es una cita más popular para ellos. So in terms of the information, we not only put it on our website, but we also have YouTube where we upload many of our recorded sessions. We also have a Facebook and we also have an Instagram. The majority of the students follow us on Instagram, and that's where they get updated information. I apologize about the dog. Les pido una disculpa del perro que está ladrando. Es de mis vecinos. It's my neighbors. So I'm going to give the floor to Ms. Herrera, who's going to talk to us about our pirate virtual life. Le voy a dar el piso a Ms. Herrera, nuestra subdirectora, que va a hablar acerca de la vida virtual de nuestros piratas. Hola, buenas noches a todos y gracias por participar en nuestra junta. Como dijo Ms. Ortiz, mi nombre es Ms. Herrera, soy una de las subdirectoras por si son nuevos a nuestras juntas. Y tenemos diferentes actividades virtuales, ¿verdad? Para que los alumnos se sientan conectados a la escuela. Hicimos una encuesta y uno de los resultados fue que querían hacer cosas que son más divertidas, no solamente académicas. Entonces, una de las cosas que surgió de esas encuestas fue que hicimos como el equipo administrativo actividades durante el lonche. Entonces, por ejemplo, Ms. Ortiz tuvo lotería, yo tuve un scavenger hunt donde buscaban cosas en la casa, Mr. Ojeda tuvo Kahoot y Ms. Pryor los llevó en diferentes paseos virtuales. Una de las cosas que nos comentaron durante las actividades fueron que aunque les gusta tener opciones, a veces querían estar en ambas actividades. Entonces, lo que vamos a hacer es rotaciones, 2 actividades por cada viernes, para que tengan opciones todavía, pero para que no tengan conflicto en decidir cuál actividad de unirse. Entonces, se van a empezar el próximo viernes. So one of the things that we were trying to do is make sure that our students are feeling connected, that they feel that they belong to our school. And we did give them a survey in the fall to figure out like what we can do to help that. And one of the results was that they wanted more fun activities just to kind of hang out and get to know other kids and not necessarily academic stuff. So one of the things that came out about that is each administrator hosts an activity. For example, Ms. Ortiz has loteria. I have a scavenger hunt. Ms. Pryor does like a field trip, virtual field trips, and Mr. Ojeda, the other AP, does Kahoot trivia. So he you know, sometimes it's gonna be a soccer, sometimes it's gonna be about basketball, depending on the sport. And so we're hoping to start this next Friday so that they have 2 activities to choose from, so that they don't have to decide, you know, sometimes they wanna be in more than one activity at a time. So look for the Zoom links in Schoology. Our culture team is also trying to make sure that we have a theme every month, and all the activities that we do during after school or during lunch or like spirit weeks relate to this theme. So for example, January, the theme is reimagining. It's a new year, right? And even today, right? It's a new president, new beginning. And so yesterday, for example, we had Martin Luther King legacy lunch activity where the students got to know who is Martin Luther King and why do we honor, you know, not just a day off, but why we have the day off from school in his honor. And so City Year prepared this lunch activity along with the culture team. And this week, for example, we're also having a campaign, no name calling. We know that right now with distance learning, kids are having a hard time.
and sometimes cyberbullying happens, and we want to just make sure that we're spreading kindness. And so there is a Padlet posted on Schoology where kids can participate by sending positive messages to their friends or to their teachers or to their family members. The idea is like, you give one, you get one, and just spread kindness that way. So look for the no name calling campaign in Schoology. And today, for example, we had a inauguration circle for our faculty, but next week we're having one for our students. So we had our inauguration event today, and we're trying to see like what happens throughout the week so we can discuss current events and just give you a space for you to discuss how you feel, ideas, any quotes, anything like that. Entonces, cada mes tenemos un tema. El tema para este mes es reimaginación. Es un nuevo año y queremos que todos tengan un nuevo comienzo. Y los temas van a ser diferentes cada mes. Ayer, por ejemplo, durante el lunch tuvimos MLK de Martin Luther King para explicar sobre la importancia y que no solamente es un día libre, sino por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que logró? Y también tenemos esta semana una campaña para que sean más buenas gentes con cada quien, que no sean anti-bullying, que no digan comentarios negativos, sino que se enfoquen en lo positivo. Entonces en Schoology, por favor, vean los detalles de esta campaña. Y la próxima semana tendremos una actividad donde va a haber un círculo para que los niños se conecten con adultos también y otros alumnos para expresarse sobre cómo se sienten como el nuevo presidente o los eventos que están pasando en las noticias y todo eso. Next slide. Como saben, el Centro de Padres tenemos muchas actividades. Ahora van a ser virtuales. Miss Hoya, por ejemplo, hizo talleres para los padres y cada miércoles es un Wellness Wednesday. Entonces va a ser una vez por mes para que los padres se conecten. Y como ella es una trabajadora social y está entrenada en dar estrategias para navegar este sistema de virtual y distancia, ¿verdad? Queremos saber cómo están haciendo ustedes también como padres y que platiquen con otros padres también. Entonces, esas son las fechas para esos miércoles. We're going to be having monthly parent wellness workshops. The idea behind this is to have parents connect with their social workers to figure out strategies for how to cope during this distance learning time and just to connect yourself with other parents. They're going to happen once a month, and here are the dates listed for you starting next Wednesday, the 27th. Some of the topics for January and February, they're going to be changing every month depending on the theme. For January, it is goal setting and just coping skills. And for February, it is self-love and kindness, going with the Valentine's Day theme, right, of kindness. El tema para cada taller va a ser diferente cada mes. Por ejemplo, en enero va a ser sobre metas y afirmaciones y cómo estrategias para cuidado personal. Y para febrero es para amor propio y la bondad. También Ms. Hoya, nuestra trabajadora social, tiene un grupo que se llama Familias Fuertes. Es un taller para los padres. Todos son invitados. Sí es un compromiso que tienen que ir a todas las juntas. Entonces tienen que firmar como un contrato, como un consentimiento. Y es cada martes y se ferian. Ahí están las fechas, perdón. So we also have another group called Resilient Families. And this is a commitment where you go to all of the different workshops so that you can kind of see progressively how to better yourself and help your students during this time. During the school year, we have different clubs. One of them is the Anti-Racist Club. And so, the teachers, Ms. Rocha, Ms. Guillen, sponsor this club. They
read excerpts from books, they discuss current events, and they find ways for us to become aware of what's happening and how to become anti-racist. Tenemos un club que es patrocinado por Ms. Rocha y Ms. Guillén. En este club leen partes de libros, ven las noticias y qué es lo que está pasando actualmente y dar estrategias para ser antirracista. Otro club que tenemos aquí en Stevenson es el Pirate Island Crew. Este comité o grupo es para dar oportunidad que todos se sientan respetados, demostrar que todos somos igual y que todos se sientan bienvenidos a nuestra escuela. Entonces es cada otro miércoles, empezando el próximo miércoles. We also have another club called the Pirate Island Crew. And this, the purpose of this crew is to just have different activities and different ways to make sure that people are feeling equal, that they are feeling included, and that they feel loved by our school community. They start next Wednesday during lunchtime. Another club that we're sponsoring is the Math Club. Ms. Rocha holds these meetings and on Fridays from 2:30 to 3:30. Otro club que tenemos es sobre matemáticas y cómo se aplica a nuestras vidas. Y Ms. Rocha es la patrocinadora cada viernes de 2:30 a 3:30. Okay, thank you so much, Ms. Herrera, for the information. Muchísimas gracias, Ms. Herrera, por la información. Como ustedes pueden ver, nuestros piratas tienen muchas actividades en las cuales ellos pueden estar involucrados. As you can see, for our students have a virtual school life where they can get involved and be active participants. So thank you for all of that. We also have in the room with us today, Mr. Ramos, who many of you already know, and you recognize him as Mr. Zumbale. Maybe you know him as that better. He's built a reputation for himself. We're going to give him the floor. En este momento le vamos a dar el lugar a Mr. Ramos, al señor Ramos, que es nuestro consejero de asistencia. Muchos de ustedes tal vez lo conocen como el señor Zumbale, ya que ha creado esa reputación para sí mismo, ¿no? Ok, le doy el piso. Thank you, Ms. Ortiz. Hola, familia, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes siempre. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here with you all. Quickly, feliz año, happy new year. Nuevo presidente, new president, and new hope. Y una nueva esperanza. La asistencia escolar representa el compromiso de su familia hacia la educación de sus hijos para un mejor futuro. Es un deber mandar a sus hijos todos los días a la escuela para que ellos puedan descubrir sus talentos, intereses y para que puedan aprender y sobrellevar los retos que solo pueden enfrentar en el medio ambiente de sus clases. Es la responsabilidad de la escuela de enseñarles a los niños cómo ser ciudadanos activos y productivos. Sin embargo, la escuela no puede lograr esta meta si los estudiantes no están presentes. Padres, al pensar qué propósitos tendrán este año nuevo, no se les olvide de comprometerse a hacer la asistencia escolar de su hijo una prioridad este año nuevo. Okay, now I'm going to read it in English. Attendance is more than just being physically present with the teacher takes attendance. Attendance represents the family commitment to their child's educations and ultimately their future. Great attendance signifies a parent's pledge to encourage the child to discover what their strengths and interests are and learn to overcome challenges, which is fostered and nurture in the school environment. Schools are responsible for teaching children how to become active, productive citizens. However, school can't accomplish this goal if students are not there. Parents, if you think about the New Year's resolution you will set for yourself, don't forget to make
the commitment to make attendance a priority for your child as well. Okay. And these are tips for parents. Remember, review your child's their mornings after school and evenings routines to get them back in the right track. And this is just repeating what Ms. Ortiz had already said in the previous slides, but remember, no more than 7 absences throughout the year. Make sure they drink enough liquids, water especially, and that's to avoid the flu. And 3 meals a day, go to bed early, the usual stuff. Acuérdense, estos son consejos para los padres. Solamente estoy repitiendo lo que ya dijo Ms. Ortiz. Acuérdense que durante el año no pueden tener más de 7 faltas para mantener una buena asistencia. Acuérdense de ir a dormir temprano, tomar bastante agua, líquidos, especialmente agua, para pelear contra la influenza. Hay que acostarse también temprano. Okay, attendance. Este mes tenemos 13 días de clases. Ya llevamos 6 días. 6 días. Nos quedan 7 días solamente. Oh my goodness. So this month we only have 13 days of school. We're in the 6th day. We have 7 left. Remember, attendance is very important. If a student is absent, contact the attendance office. Si el estudiante está ausente, contacte la oficina de asistencia. There are the numbers. Ahí están los números. Si prefiere llamarme a mí, no hay problema. So, as you know, every 25 days, I do an event. And our next event is on February the 9th for the 100 days. Can you believe it? 100 days. We're more than halfway through. We're almost done. So that's going to happen in February the 9th. I'll keep you posted. I'm still working on what I'm going to do. I'm almost 90% done, but I'll post it pretty soon. So esto, acuérdense que cada 25 días hago un evento especial. Y nuestro próximo evento va a ser en febrero 9, celebrando los 100 días de asistencia. ¿Lo pueden creer? No, yo no lo puedo creer. Ya estamos más de la mitad. Casi ya terminamos. Entonces, ahorita estoy trabajando todavía en los detalles. Ya casi está listo y los voy a anunciar muy pronto. So, atentos a eso. Gracias. Muchísimas gracias, Mr. Ramos. Thank you very much. At this point, I'm going to stop recording. Voy a terminar de hacer la grabación